Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, a propósito de lo movido que ha resultado este nuevo año respecto a la política, vamos a tener una conversación de política, la situación política nacional, con el doctor Juan Miguel Pérez Vargas, sociólogo y un fino analista político, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Vamos a una breve pausa antes de empezar. Muchas gracias por acompañarnos. Qué bien que esté de nuevo aquí con nosotros, Juan Miguel. Bienvenido una vez más. Hola, Gustavo. Bueno, este año ha comenzado movido en el aspecto del activismo político convencional, vamos a decir, porque el otro de la ciudadanía, ese nunca cesa, porque la gente tiene que sobrevivir partiendo brazos. ¿Cómo tú vislumbras este año respecto a la posibilidad de que los sectores de contestación puedan de alguna manera nuclearse y hacerse sentir? Bueno, en la mañana de hoy leía una iniciativa que está difundiendo Alianza País en relación a ir como coalición de partidos y aparentemente ha tenido muy buena aceptación dentro de creo que 23 partidos hay. 23 agrupaciones políticas. Veo un muy esperanzador acercamiento entre Opción Democrática y Alianza País. Yo creo que es como lo más lógico, ¿verdad? Exacto, y sus liderazgos, hay que decirlo, ¿no? Sí, sí. O sea que yo también creo que eso es extremadamente positivo y promisorio. Y bueno, ya hasta ahí se queda un poquito, aunque uno sabe cómo está la situación de la gente en términos de sus posicionamientos, no tanto políticos, vamos a llamarle de indignación. Es decir, aquí hay una acumulación de frustración, de desesperanza, que solo el carnaval navideño o la propia intensidad de sobrevivir hacen que la gente, y por supuesto, la carencia de un liderazgo que canalice todas esas frustraciones, que le hable claro al país, que tenga la capacidad de congregar, ¿no?, todas esas indignaciones más allá de militancias o matrices ideológicas. Aquí hay un gran descontento que el PLD ha sabido capitalizar su no capitalización, ¿no? Porque todavía tú te pones a ver y todo está garantizado aquí para que el PLD continúe, porque tal cual está la oposición actualmente, no representa ningún tipo de atractivo, no sobresale, no es algo que provoca una diferenciación en términos de lo de hoy con lo que podría ser el mañana. Cuando tú te refieres a la oposición, estamos hablando de la oposición tradicional, la que está más a la vista. Sí. Digamos, para ponerle nombre, claro, yo pongo el PRM, sí. PRCC, etc. Exactamente. Pero yo también creo, eso evidentemente yo estoy seguro que si se hace una buena encuesta, una bien fabricada en términos de las preguntas, tú te vas a dar cuenta que no hay diferenciación alguna entre un partido y otro, y no simplemente por ese descarte que usualmente el ciudadano común suele hacer en bloque de la clase política, que con razón lo hace, ¿no? Porque si tú me dijeras que hubiese habido una oportunidad en la que el PRM, por ejemplo, en la bancada de diputados, hubiese producido una diferenciación marcante, pero cuando tú tienes acusados de Odebrecht, que son incluso voceros de la Cámara de Diputados, presidentes de la Cámara de Diputados, ex senadores, junto a los miembros acusados del Partido de la Liberación Dominicana, tú te das cuenta de que hay pocas diferencias, o por lo menos no tienen el interés de diferenciarse. Y por eso la gente lo repudia en bloque. Pero también, como hemos hablado en otras ocasiones,
también los partidos llamados emergentes o alternativos también se han diferenciado poco. Yo creo ya no tanto por una connivencia o una forma de hacer política parecida a los grandes, sino por una falta, lo que yo he llamado una crisis de la imaginación. Yo creo que han sido pocos creativos, yo creo que muchas veces se han desligado de los problemas de la gente. Y mira que hace tantos años se dijo en el mayo aquel, la imaginación al poder. Al poder, sí, claro, y hay muchos elementos en la historia política del mundo contemporáneo que te dice precisamente que cuando se busca producir revoluciones simbólicas se hacen a través de medidas que rompen con lo tradicional. Siempre es posible, aun cuando las sociedades parezcan, como acuñaron algunos sociólogos en términos desmovilizadas, ¿es posible una ruptura? ¿Es posible un punto de inflexión? Un punto de inflexión no que devenga de una crisis, sino provocado por un trabajo político. Claro, y ahí está el elemento creativo de dónde ubicar los inéditos. Y eso es lo que es la poesía, ¿no? ¿Qué es la poesía? Hacer parir la existencia de lo que ni se imaginaba que podía existir. Y los artistas son en eso unos maestros, pero también los políticos pueden hacerlo. Es decir, si tú, por ejemplo, te voy a dar un caso histórico. Una de las primeras medidas del primer mes del gobierno revolucionario de Fidel Castro hace 60 años fue entregarle a los gremios de prostitutas las líneas de taxi de La Habana. Porque a través de eso... En esos tiempos ya estaban organizadas las trabajadoras sexuales. Sí, claro, en Cuba. Cuba era... Bueno, es que La Habana era la gran ciudad latinoamericana. Ahí aterrizaban y desembarcaban los marines y el casino, o sea, era Las Vegas del Caribe, era La Habana. Entonces, ¿qué representó esa medida? Realmente, de repente, tú introduces algo que era ilegítimo, las prostitutas, asignándole un rol de participación, de administración. Además está la idea de la mujer, la idea de inclusión de un oficio marginado históricamente, es decir, y eso era revolución, ¿no? Entonces, hoy nosotros tenemos muchísimas historias que pudieran ser inéditos. O sea, yo creo que hay un momento inédito que necesita un fenómeno inédito, ¿no? Para saberlo aprovechar. Las cosas están ahí, pero si no hay quien la interprete, la canción nunca será escuchada. Bien. Bueno, sí, yo he estado citando a algunos amigos en conversación en un verso de una canción muy bella de Facundo Cabral que dice que hay medio mundo esperando con una flor en la mano y la otra mitad del mundo por esa flor esperando. Como si ninguno de los dos se atreviera a dar el paso. Así, y escúchame, por eso yo saludé con cierto reconocimiento a lo inédito de la acción, aunque no haya sido totalmente nueva, pero cuando digo el inédito es la calidad de romper con la tradición, de crear algo que no estaba presente como tal. La acción de estos muchachos de llenar de heces la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque acerca de repente a través de un giro del lenguaje, ¿no?, el significado del significante. Es decir, si nosotros tenemos el Poder Judicial, que tú haces una encuesta y seguramente si le pones dentro de la encuesta la respuesta heces, ¿no?, en la tradicional forma como la decimos los dominicanos, tú te darás cuenta que ellos lo van a marcar. ¿Pero por qué lo van a marcar? Porque es la forma de indignación que tienen y es la respuesta, el instrumento lingüístico que más cerca le llega y que más preciso es. Entonces, si tú haces una acción de ese tipo, tú vas sencillamente a acercar el discurso público a la realidad, descartando todos esos eufemismos que lo que hacen es retrasar precisamente de que las masas, la gente de la calle, entre al debate público por tener esa misma gente acceso a través del lenguaje que utiliza cotidianamente. Porque esa es otra. La barrera, ¿no? Lo hemos hablado aquí de cómo hay dos repúblicas dominicanas, no solamente desde el punto de vista socioeconómico, sino en la participación política. Hablamos mucho de desigualdad económica, hablamos mucho de desigualdad social, pero se habla poco de la desigualdad política, es decir, del acceso a tener la palabra, no solamente porque no hay los mecanismos institucionales a través de los cuales los representados puedan fiscalizar a los representantes supuestamente, ¿no? O participar en política a través de organizaciones pequeñas que no sean estos mastodontes partidos políticos, sino también porque el acceso al ejercicio de lo político hay primero que informarse, pero también luego de informarse hay que analizar y todo eso para eso no, y les exigen unas formas como que hasta la vestimenta, claro, para una gente de ir a cierto lugar. Es la crítica que yo hago del modelo de Naciones Unidas, que es una escuelita para formar a leonelitos,
¿Entiendes? Como si, porque van todos vestidos y hay un verbo que hay que usar, hay una retórica, como si la política se reduce sencillamente a un palabreo, ¿no? Y es una crítica que yo le hago y le he hecho siempre a este tipo de prácticas. Lo que hacen es homogenizar, ¿no? el ejercicio de la política, cuando la política lo que debe ser es lo más cercano a la diversidad de la gente. Sí, es como un secuestro de la representatividad. Así es. Porque dicen, no, esto representa a los países. Si no es así... Yo siempre recelo, nunca me ha gustado, desde hace muchos años que estoy ejerciendo el periodismo, que todos los cables de prensa siempre hablan, y ese es el lenguaje oficial, diplomático también, que dice, por ejemplo, la república tal asume tal cosa. Bueno, la asumió ese gobierno, que hay que ver si es de verdad que representa a ese pueblo. Así es. Entonces, como un medio, a mí me gusta poner, bueno, el gobierno de tal país asumió tal cosa. O los representantes. Sí, bueno, el gobierno decidió, ¿verdad? Yo recuerdo que mi papá, que era un hombre muy agudo, cuando a veces el viejo periódico El Caribe titulaba o decía un editorial, la opinión pública está alarmada. Decía yo no estoy alarmado. Sí. Porque se atribuían la representación de todo el mundo. Mi padre utilizaba, hacía la misma crítica, pero con la idea de sociedad civil. Es que la sociedad civil, bueno, pero que... Bueno, sociedad civil somos todos, ¿verdad? Eso es que hay de todo en eso. Exactamente. Bueno, entonces, mira, vamos volviendo al punto de partida inicial. Tú te referías a esa acción de esos 23 partidos. Hay algo, he estado conversando con algunos de los dirigentes de esos partidos. La ley, que es una ley que muchos dicen que tiene la finalidad de destruir a los partidos que llaman pequeños o que no se puedan formar partidos alternativos, obliga a que no solo participen, incluso los nuevos, sino que deben sacar determinado porcentaje de la votación y además de eso, alguna representación, algún cargo electivo. Eso es una camisa de fuerza. Digamos que de eso negativo, ellos han hecho algo, han dado un paso al frente y deciden, bueno, si vamos por separado a hacer primaria y cosas, lo vamos a diluir. Entonces, han propuesto que primero, la Junta dice, bueno, si hay que hacer primaria, pero ellos están pidiendo, y creo que tienen, con justicia se le debe, hacer juntos toda una primaria. Porque ya esos resultados también le podría ayudar frente a los partidos grandes que dicen, pero eso son una cosita, mira cuánto sacaron. ¿Tú ves? Eso por un lado. Y lo otro, de que si se logra en las elecciones municipales que los partidos fuera del poder, o los que no son los tradicionales, obtengan una presencia más o menos visible, eso sería importante con mira a lo presidencial. Porque el PLD estaría contento, ¿verdad?, de que digan, bueno, mira lo que sacaron esos partidos. Porque ya eso como que lo trabajarían en el imaginario de la gente para decir, no van para ningún lado, mira lo que sacaron. Entonces me parece interesante, aunque haya muchísimas diferencias en cosas fundamentales de fondo, entre muchos de esos partidos que están haciendo este esfuerzo. Mira, yo creo que esa ley fue promulgada con un conocimiento, incluso una cooperación de la segunda fuerza política del país, del PRM. Bueno, fue con ellos que pactaron, ¿no? Exactamente, no fue sencillamente que se pusieron de acuerdo, sino que fue confeccionada por eso, porque le permite tener una especie de punto fijismo dominicano. Es decir, el reinado ahí. Exactamente, de consolida y petrifica en el tiempo el bipartidismo. En detrimento de lo que podría ser la aparición de un tercer bloque, que les pone muchas trabas en términos políticos y por supuesto en términos democráticos. Entonces esa ley tiene muchas situaciones que lamentablemente la falta de imaginación de parte de los críticos a la ley también hace que no se vea toda la amplitud de lo que esa ley no legaliza, no institucionaliza, como por ejemplo la democracia local, etc. Así que yo veo una situación mucho más difícil ahora para esos partidos. Yo creo que a ellos le van a dar ganancia de causa en elementos que yo no voy a decir intrascendentes, pero que no son nodales, para precisamente en donde las cosas esenciales estén en juego, entonces no tocar. No, por eso te decía, ese paso que ellos están dando,
casi es obligado por las circunstancias. Claro. Pero ojalá que de ese paso, que quizás es forzoso, pueda hacerse otra cosa más allá. Entre ellos. Entre ellos, sí, claro. yo pienso, sí. Sí, ahí habría que ver, porque todo depende. Tú sabes, como me hablaba una persona el otro día muy cercana, un ex candidato de un partido que ya no está hoy en el poder, ni cerca de él, que él estaba acompañando a un candidato presidencial. El candidato presidencial comenzó a tener un puntaje muy elevado en las encuestas. Y que él, que era una persona cercana a la casa del candidato, una vez tuvo que parquearse como a 4 esquinas porque estaba lleno de gente. Y que a medida que las encuestas iban bajando, así mismo se iba desinflando la cantidad de vehículos, se iba reuniendo alrededor de la casa. Entonces, estoy diciendo con esta anécdota de que todo depende el despegue que tengan estos líderes de los partidos no tradicionales, emergentes, alternativos, para poder entonces lograr la coalición. Yo creo que es importante que uno de ellos despegue. Yo creo que es importante que más allá de las primarias haya un repunte, haya una acción simbólica que tenga ruptura con el pasado en términos de irrumpir en la escena política con algo que impacte, porque de lo contrario va a ser difícil. Va a ser difícil. Sí, no, prácticamente todo se ha hecho en contra de esas organizaciones que no sean las tradicionales. Pero tú piensas que de todas maneras es posible que se pueda de aquí a lo que resta para prepararse para los comicios, que no es lo ideal, pero es una forma que la gente puede, si se propone, tratar de incidir en algún cambio en la sociedad. ¿Tú crees que se pueda construir un bloque alternativo? Sí. Una especie de tercer bloque. Por supuesto. Bueno, como decía ahorita, hay un momento inédito. Un partido absolutamente desgastado y desprestigiado, que prácticamente votan por él por default, porque no hay oposición y porque el orden garantiza más de lo que tienen todos los resortes del poder y además, los recursos y todo, ¿no? Eso iba a decir, es decir, que no es solamente porque la oposición se parece demasiado al poder, sino es también porque ese poder es lo que más ofrece ahora mismo a quienes son los que podrían variar más su voto, que son los más humildes, los más necesitados. Entonces, ahora, eso no pasaría, pienso yo, si tú me dijeras en términos de probabilidades, así de manera especulativa, yo le doy un 40%, un 30% de posibilidad a que eso salga de ese conjunto de agrupaciones políticas y una tasa mucho mayor a que eso pueda venir de fuera. Es decir, cuando hablamos de fuera, ¿de qué exactamente estamos hablando? De la partidocracia dominicana. Es decir, yo pienso que el sistema político dominicano está exhausto. Ha agotado todos los créditos que tenía en la gente. Lo que más se parece a lo que no quiere el dominicano hoy es un partido político. Es un político tradicional, es un político en saco y corbata, es alguien que le hable a la gente en el lenguaje del político, que le prometa cosas que los políticos hacen. Es decir, como hemos dicho también en otras ocasiones, una antipolítica que no quiere ser una negación de la política, sino un giro de cómo se hace la política. Y yo creo que hay ahí todos los elementos disponibles para que la historia sea diferente si los intérpretes de esa historia cantan otra nota a la que la historia tiene actualmente. Ahora, si es difícil lo de los partidos ya formados, es aún más difícil esa otra parte, porque tiene que ver con todo lo que tú dices de imaginación, pero cuál será, vamos a decir, el hilo conductor para formar ese espacio, materializarlo, porque digamos que está dadas las condiciones, la gente sabe lo que siente, lo que sufre, lo que padece, por lo que lucha, pero organizar todo eso es que no es una tarea sencilla. Así es, no va a ser fácil, primero porque hay que encontrar esa persona, y digo persona porque en nuestro país, yo siempre pongo el ejemplo del Cristo, de un Cristo de palo. ¿Por qué la gente al final acude a la religión? Por esas necesidades a veces materiales, otras veces de angustia, espirituales, etc. Porque tiene que encontrar alguna concreción, algún objeto desde el cual uno pueda decir, esa es mi esperanza, por aquí voy.
Asirse a algo. Exactamente. Entonces, engancharse a esa persona tiene que ser una persona que promueva un proceso, un movimiento, no reducido a partidos políticos que se ahogan usualmente en sus propios corporativismos, en sus propios intereses y miran hacia adentro, no hacia afuera, que es donde está la conexión necesaria con la gente. Tiene que ser un movimiento unitario, de amplio espectro, no solamente a nivel ideológico, sino también a nivel de clase. Tiene que tener un discurso polisémico que le hable a todos de acuerdo a sus necesidades. No puede ser un discurso que reproduzca, por ejemplo, temas que solamente atañen a la clase política, porque la gente eso no le sabe a nada, ¿no? Es decir, tiene que tener un conjunto de una combinación de calidades que sin duda alguna son difíciles, pero los momentos históricos que rompen son inéditos. Y como decía una persona, bueno, no todos los carpinteros tienen todos los dedos completos, pero un día le pasa algo, ¿no? Entonces, la historia se hace así, ¿no? Hay apariciones que no se esperan, que son paradojas de la historia, de hombre, hijo de terrateniente, que sale a liderar una revolución por los humildes, o un militar cuadrado en una época y de repente sale con un discurso de izquierda. Es decir, son históricos que rompen. Y yo creo que están dadas todas las condiciones para que una figura de ese tipo pueda aparecer en República Dominicana. Vamos a una pausa, Juan Miguel. Volvemos en un momentito. Muchas gracias por acompañarnos en A Partir de Ahora. Estamos conversando con el doctor Juan Miguel Pérez Vargas, hablando de política y de la sociedad dominicana, todas estas cosas que nos atañen a todos y todas. Bueno, vamos a decir que está la materia prima, ¿verdad? Y vamos a decir de alguna manera están los instrumentos para tratar esa materia prima. Lo que hace falta es como alguien que diga, vamos a hacerlo así, de esta forma, o les invito a que nos pongamos de acuerdo para hacerlo de tal o cual manera. Kant le llamaba a eso, Manuel Kant, las condiciones de posibilidad. Es decir, las condiciones de posibilidad de que aparezca una ruptura histórica en el país están ahí. Sencillamente lo que hay que mirar es quién las va a interpretar, quién la va a conducir. Hay muchos elementos que podrían hacer participar de ese proceso. Lo que pasa es que la clase política, que es la que tiene el monopolio de la representación o de los instrumentos de representación, no es fácil de convencer de que hay que abrirse. O sea, porque ese es su oficio. Sobre todo cuando piensan que ellos solo pueden lograr cosas. Exacto, ese es su oficio, son profesionales de eso, o sea, viven de eso. Sí. Entonces, entregarle de repente, y no es ni siquiera entregarle, es poner a la disposición para que la gente pueda entrar en la política. Yo digo que la política aquí se ha alejado de las personas, porque se ha quedado en un gueto de profesionales de la política. El día que hay una gran reforma real, tendríamos que llevar a hacer una política de aficionados, que estén ahí por afición, no porque yo vivo de eso, ¿no? Y hay muchísimas formas en las cuales la humanidad ha inventado un tipo de participación política que garantice que los profesionales no se queden siendo las figuras por donde deban de pasar los ciudadanos para estar representados. Por ejemplo, en la Grecia antigua había lo que se llamaba el sorteo, en la cual había una serie de elegibles, y a partir de esos elegibles que tenían las calidades para ser representantes de sus comunidades, pues entonces se sorteaba a través de una loto, ¿no? ¿Quiénes iban a ser? Yo pensando, por ejemplo, en lo que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, le digo, mira, si nosotros agarramos así, ponemos un sistema como ese, en el cual tú puedes ser rector si tienes tantas publicaciones, si tienes tantos libros, si tienes un background que te diga, yo puedo ser rector de una universidad en cualquier área del saber, y luego tú sorteas eso, en lugar de uno cada 4 años, tú pones uno todos los años, sorteado, o sea, con un número, ¿no? Eso va a garantizar de que toda esa politiquería que hay alrededor de, por ejemplo, una rectoría de la UAS, y todo lo que esa politiquería daña a la UAS en términos de nómina, de burocracia, etcétera, tú vas a conquistar grandes cosas. Igual cuando tú acercarías a lo que es la vida democrática, la vida de la gente en su comunidad, ¿por qué tiene que ser un concejal, un regidor
¿no? ¿Por qué tiene que tener un sueldo? ¿Por qué no se le paga a través a lo sumo de una dieta por sesión? ¿No? Y tú puedes ejercer tu bueno, originalmente eran dentista, así. Como eran obrero, así los regidores, eso era honorífico y se solían elegir personas. De hecho, se preocupaban los partidos de poder de personas que tuvieran una alta valoración entre los suyos en las comunidades. Era así antes. Claro, ahora lo que pasa es que ese reconocimiento hoy es diferente. Es decir, el reconocimiento hoy es a quien es el más fuerte de la comunidad. Y ¿no? tiene más antes y exhibe más. Claro, no, la fortaleza antes venía del honor, ¿verdad? Hoy el honor viene de la fuerza, ¿no? Es al revés. Entonces, muy bien que te sacan un narcotraficante, que te sacan un banquero, un rifero, que te sacan a quien sea el que más pelea en el barrio, igual en los otros lugares. O sea, porque el ejercicio de la política, como se ha vinculado tanto a la propia economía de mercado, entonces ha establecido una democracia de mercado, que gana el que tenga más, no la gente, ¿no? Sí, bueno, eso ha sido evidente. Tenemos el Congreso lleno de tabúres ahí. Así. Y una cosa seria, una de las leyes que se debía ser de las más importantes para fines de fiscalización, para fines de tratar de alejar dinero dudoso de algunas inversiones, que es la ley de lavado. Esa ley hubo una gran influencia de los propietarios de loterías y bancas que son legisladores y evitaron que fueran incluidos sus negocios entre las actividades que esa ley debe supervisar de manera rigurosa. Increíble eso. Sí, así es. Y ahí puede ir dinero de cualquiera. Porque así es. Y no solamente reitero, o sea, es porque al final la clase política hay una doble confirmación. O sea, la clase política lidera el país, pero también la clase política lidera a una sociedad que lo vive plebiscitando, ¿no? Lo vive plebiscitando porque no hay otra cosa, porque no hay otra propuesta, porque no hay otro país, ¿no? Cualquier discurso que quiera tener ciertos niveles de eficacia en términos políticos, de transformación, de cambio, tiene que hablarle al país, no de programa de gobierno, tiene que hablarle de otro país, tiene que hablarle de otros días, tiene que hablarle de otro trabajo y tiene que hablarle con el lenguaje de la gente, sí. ¿no? Es increíble como tú agarras, por ejemplo, los eslogan del 14 de junio, son mucho más modernos que los que utiliza la política llamada alternativa hoy. Bueno, porque de alguna manera hay temas que imponen. Por ejemplo, yo te voy a poner un caso. Si uno observa la reacción que hubo de partidos incluso que uno entendería que son progresistas respecto a cuando se comenzó a hablar del famoso pacto migratorio y como gente inclusive que se suponía que tenía un pensamiento más abierto o un hacia la izquierda, que yo digo que no leyeron el documento, se sumó a esa ola de decir que no, que eso era antipatriótico y no sé cuánto. Una cosa increíble. Entonces yo vi un grupo de ciudadanos dominicanos y de origen dominicano que residen en Estados Unidos, que ellos les reclamaron al gobierno dominicano que por qué no firmó el pacto. Porque nos olvidamos de que tenemos 2 millones y tanto de los nuestros afuera, en calidad de migrantes, y que entonces hubiese sido un instrumento para que nuestro Estado, ¿verdad?, pusiera a trabajar a tantos cónsules y tantos embajadores defendiendo a lo nuestro con ese instrumento. Sin embargo, de manera olímpica, todo el mundo se sumó diciendo, no, eso es un plan, no sé qué cosa, y es penoso que se siga. Mira, yo tengo, con mis reservas y mis cuidados, pero tengo la convicción de que nuestros políticos que proponen el cambio, es decir, esos representantes que quisiéramos más nuestros, herederos de lo que debe de una historia política muy interesante, muy encomiablemente rescatable, la izquierda dominicana, yo desearía verlos un poquito más empapados de lo que pasa en el país. Yo creo que el propio ejercicio de la partidocracia en el que ellos están envueltos lo ha distanciado un poquito de la gente. Tú incluyes, ese es un juicio que tú lo has ponderado mucho, es duro, pero tú lo has ponderado en otras veces que hemos conversado aquí. ¿Tú incluyes en eso de la partidocracia incluso a los partidos de izquierda también? Claro, porque los partidos de izquierda son partidos al final y son maquinarias que tienen sus lógicas,
que lamentablemente se pierden, por ejemplo, en lógicas de alianzas por el poder, simplemente por el poder, cosa muy diferente a lo que pudo haber hecho, por ejemplo, el 14 de junio como movimiento. Era una agrupación política, pero nunca se llamó partido, ¿no? ¿Por qué? Porque ponía los intereses del momento para la obtención del poder, pero basado en unos ideales, basado en presentarle al país una propuesta. No es estar jugando, jongleando con alianzas aquí, alianzas allá, por unas elecciones en la UAS, por unas elecciones en el Colegio Médico, por unas elecciones en la ADP. No es eso, no es estar ahogado en sus propias salsas, tratando de consolidar sus estructuras, que nuestro capítulo en Nueva York, en Miami, en San Francisco, en Mao. No, mientras la gente no tiene quien le escriba. Es decir, cuando tú tienes, por ejemplo, situaciones como estos llamados intercambios de disparos, cuando tú tienes situaciones como las miles que aparecen, por suerte, que son videograbadas, ¿no?, de injusticia, de atropello, ¿dónde está el representante del pueblo? ¿Dónde está ese mediador? ¿Dónde está ese que encarna realmente la dolencia de la gente? No lo estamos. Lo que aparecen es a lo sumo en Twitter para actuar de tal cosa. Y cuando tú tomas incluso el listado, incluso la jerarquía de temas que ellos trabajan para participar en el debate público, esos políticos, te das cuenta que lo que hacen es reproducir, o lo que le queda a la reproducción del discurso de los grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque ni siquiera hacen el trabajo de verificar si lo que me trae la prensa no es la agenda del dueño de prensa en contubernio con el poder político y económico que gobierna el país. O sea, no hay un ejercicio de contrainformación, no hay un ejercicio de agenda propia. Es prácticamente propia. También una política de reacción, reaccionando a lo que otro ha puesto como tema. Así mismo, sí. Y podemos ubicar, y eso por suerte está documentado a través de los medios de comunicación, como en las elecciones, ponle tú en los últimos 3 procesos para tomar un periodo X, tú tienes cómo las ONG, ¿no?, se reúnen con los candidatos en tiempo de campaña para decirle a los candidatos lo que los candidatos debieron hace mucho saber y tener estructurada toda una política para hablar de la infancia, para hablar de la vejez, para hablar de los discapacitados, para hablar de la política antidrogas, para hablar de una serie de cosas concretas que la gente vive y que lamentablemente solamente salen a relucir en las vísperas de los torneos electorales. Entonces no es una política de cambio, eso no es serio. No, además de eso que no es serio. Regularmente esos candidatos es como para cumplir con esa formalidad. Cumplir, exactamente. Como es como, tarjeta. Por ejemplo, yo te pongo un caso ahora, el tema de la conservación de los recursos naturales, ¿verdad? Eso casi es como que da vergüenza que un partido no tenga, aunque sea una página sobre eso en su propuesta. Entonces ponen a alguien, bueno, prepárate algo ahí sobre eso. Pero yo creo que a veces ni el partido ni los dirigentes tienen la más mínima convicción. Y te voy a dar una excepción para reconocer lo que se está haciendo y que deberían hacer los otros. Fidelio Despradel sí, ha asumido muy bien. Ha sido sistemático representando coherente con los eso, intereses de los recursos naturales del país. Y además él ha trabajado el tema, se ha empapado, en Bonao, con aquellas luchas con Aniana, es decir, que ha estado permanentemente ahí. O sea, yo creo que él ha sabido ubicarse dentro de los procesos sociales que aún siendo sociales todavía tienen la forma de organización muy alejada de la gente, pero está ahí. Y está teniendo esa participación y ese rol que ha hecho una cierta diferencia en el Congreso. Sí, pero te puse eso como un ejemplo, porque igual está toda la problemática de género, toda la lucha de las mujeres, los grupos invisibilizados, la comunidad LGTB que prefieren no mirar para ese lado. La justicia tributaria. ¿No? Bueno, terrible todo eso. O sea, nosotros realmente no tenemos un programa de gobierno, y digo programa para no irnos a lo que yo estoy más apuntando, que es a la propuesta del otro país, que genere otros días, etcétera, sino algo más concreto, ¿no? ¿Qué política fiscal se llevará a cabo? Más allá de los titulares, muy ONGista a veces, etcétera, bueno, que la idea del sistema redistributivo progresivo, etcétera, eso lo sabemos todos, ¿no? Y sabemos que eso tampoco lo compra la gente. O sea, que si tú quieres realmente, reitero, llevar a los dominicanos una propuesta que a ellos les atraiga, más allá de lo que le atrae esa tarjeta solidaridad, etcétera, tú tienes que sentarte a pensar otra República Dominicana y saber vendérselo. Por eso es que no hemos tenido lo que precisamente a propósito de eso que mencionaste, el gobierno tiene, con la frase eufemística, transferencia condicionada de recursos del Estado. Ya sabemos cuáles son las condiciones.
Ellos piensan en una condición y yo pienso en otra. Eso es se ha montado un monstruo. Yo hablé con un político amigo que había sido regidor. Él es dirigente del PLD. Y estuvimos conversando y le pedí que me permitiera ver cómo es que ellos están. Pues ellos tienen una estructura bien montada, organizada. Eso no es al azar. No. Entonces, mira cómo ellos están operando. Ellos tienen, por ejemplo, de lo que reciben algún dinerito de subsidio directo, tienen 1.3, o sea, 1.300.000. Más a eso habría que sumarle, que por eso el gobierno habla de más de 7 millones de personas que reciben algún subsidio, todo lo que se ha hecho con SENASA y esas cosas. Pero esos reciben, en ese caso que están en 1.3, 1.300.000, reciben un dinerito como bono de ayuda a los que tienen niños en la escuela. Reciben bono luz, bono gas y alguno que otra ayudita directa económica. Entonces, aparte de eso, ¿qué ha hecho el PLD? Ellos tienen una estructura, y eso es censado, organizado. En cada barrio tienen o el regidor o el diputado que incide en esa zona con sus intermedios. Uno en una quincena y otro en otra, hacen reparto de dinero. Entonces, eso hay que verlo. Eso es, o sea, tú vas, ojalá que tú puedas un día ir. Yo lo he visto. O sea, no, pero ir a una de esos, porque yo tengo unos locales donde ellos lo hacen. Bueno. ¿Y quién llega ahí? O sea, de hecho, el amigo en una me dijo, mira, ese que viene, ese es un lumpen, es para droga que busca esto. Pero es un voto. Sí, así es. No, y yo he visto acciones, debo decirlo. Bueno, tienen todo el poder, es verdad, pero otra cosa fuera que no lo hicieran. Que tú puedes decir, por supuesto, que son acciones premeditadas para buscar usurpar lo democrático de la relación. Yo recuerdo haber ido a una inauguración del año escolar hace un tiempo ya en Puerto Plata. Y llegué temprano y había unas personas, una madre que tenía un niño discapacitado en una silla de ruedas. Y ahí estaba el diputado de la zona, tratando con los recursos de todos de atender esa situación. Evidentemente, cuando tú tomas eso frente a un representante de Alianza País o del PST, va a ser más difícil porque no tiene gran cosa que ofrecerle. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué la iglesia evangélica hoy en el país está teniendo un crecimiento mayor que la católica? Porque la católica está fija. El evangélico, cuando tú te enfermas, va tu pastor y va el conjunto de feligreses. Cuando tú tienes un deudo, un muerto, están ahí. Es decir, hay una en el lenguaje de los banqueros, ellos tratan de dar una atención personalizada. Si tú vas a un templo, aunque no me vea, estoy con usted. Si tú vas a un templo de los protestantes, cuando tú sales, o el pastor o alguna de esas ujieros dicen gracias por venir y te dan esa atención que cualquiera se impresiona. Sí, exactamente. Y son coherentes, lo siguen, van a la casa, etcétera. Y eso es lo mismo en la política. Es decir, si tú tienes un contacto muy casual con la gente, si tú no te encuentras en los espacios de defensa de la gente, en los momentos donde más lo necesitan, acompañar a una madre a la DNCD, a un destacamento, a buscar al hijo que está preso, pero como tú sabes hablar, como tú tienes prestancia, tú vas a tener tal vez una mayor incidencia. Es decir, cómo la gente puede entrar en confianza con su liderazgo político alternativo. Pero para eso hay que estar ahí, ¿no? Yo sé que no es fácil, yo tampoco lo que estoy diciendo es dando una fórmula que písalo y arranca, pero por lo menos, si tú vieras en los noticiarios de televisión, en una acción social que va a ser más política que cualquier acción política, a esos aspirantes a dirigir el país desde esfuerzos alternativos, yo estoy casi convencido de que tendrían mucho más la gente que recibe retorno que lo que hacen ahora. Volviendo a eso de ese dinero que se usa del Estado para tener ese voto cautivo. Yo he conversado con una gente que recibe y algunos me dicen, bueno, ya yo no, porque se trabaja matándole cualquier esperanza. O sea, es una cosa por doble vía. Como reduciéndolo a eso, que eso es como casi ofensivo, ¿no? Es decir, esto es lo que tú vales, te doy esto. Eso por un lado, ¿verdad? Eso como comprometiéndolo, matándole la esperanza, como que esto no va a cambiar de todas maneras. Por lo menos yo recibo esto. Sí. Y si yo me aventuro y voto por otro, me lo van a quitar, porque todo eso está de por medio. Así es. Entonces, ahí el trabajo para lograr que esa gente entienda que es merecedora de mucho más que recibir una dádiva,
que debe tener la oportunidad de con su esfuerzo darse lo que necesita y no deberle favor a nadie. Pero eso es un trabajo que como tú dices, ahí sí es verdad que hay que emplear la imaginación. Y la constancia. Exacto. ¿No? Y saber acercarse a la gente. O sea, había aquella consigna de lo que ya era en sus finales del 14 de junio, lo mejor al campo. Nosotros tenemos que tener lo mejor en la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque en la calle es donde tú testeas los límites y potencialidades de la gente. Es donde tú sabes eso que René del Risco llamaba la dura doctrina del pueblo. Es decir, eso que tanto te eleva como te tira abajo, ¿no? Esa muy probable ingratitud de los hombres que hablaba Martí. Es decir, es donde tú miras cuáles son los caprichos, cuáles son las necesidades, cuáles son las oportunidades que tiene una población que ha sido llevada a vivir en términos casi primarios, casi primitivos, ¿no? Por la violencia estructural que un Estado neoliberal que se ha retirado absolutamente de sus responsabilidades políticas con la gente, los ha dejado desamparados y por ende reaccionan así, con la ley de la fuerza, con la ley del cuchillo en la boca. Mi preocupación con todo esto, Juan Miguel, es qué tanto nuestra gente que está en la política, yo respeto quien dedica su vida al trabajo político, sobre todo con el interés de hacer un país distinto, está consciente de todo esto, está vislumbrando esta realidad. Mira, porque te lo digo porque he conversado con mucha gente muy buena. Y muchos me dicen, no, el gobierno está desacreditado como quiera, esa gente no va a votar. Digo, no te confíes tanto. O sea, la gente... el PLD tiene hoy garantizada la reelección. Sí, Hoy, no solamente por los medios que tiene, sino porque no hay nadie que le ofrezca a la gente algo más estable que lo que hay. Por lo menos ahora mismo no hay nada que se le acerque más. Mira, la mejor forma de describir eso es que ellos le dan a la gente, y con esto vamos al próximo segmento, la certidumbre. Al pobre de abajo, la certidumbre de seguir recibiendo esa dádiva. Al clase media alta, la certidumbre de que puede seguir consiguiendo los contratos, las cosas. Y al de arriba, la certidumbre de que no van a cambiar las reglas de juego para seguir haciendo... A las cuales ya están adaptados. Los grandes negocios. Vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a hablar de esos otros asuntos tan importantes como el Estado de Derecho, cómo la gente aquí puede ser muerta, la corrupción en la policía y en otros estamentos. Vamos a hablar un poco de eso. Venimos ahora. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Conversamos con el doctor Juan Miguel Pérez Vargas, sociólogo, analista político y catedrático universitario. Bueno, hemos visto, Juan Miguel, a veces hay recrudecimiento, hay picos de los abusos que comete la policía, las ejecuciones y escándalos que se destapan. Ahora mismo hay muchísimos escándalos de policía vinculados a narcotráfico. Como siempre, lo que hacen los directores, jefes de policía, es que remueven y cambian a este director, este lo mandan para acá, este para acá, y todas esas cosas. Y cosa extraña, porque vi unas declaraciones que dio la tarde de este jueves el presidente Medina diciendo, sí es verdad, hay muchos problemas, pero estamos enfrentándolo. Algunos interpretan como que él está como reconociendo que eso un poco se le ha ido de las manos. Aunque él dice que no, que por ejemplo la tasa de homicidio se bajó y menciona que eso es difícil, como que en casi todos los países existe eso mismo. ¿Cómo tú lees ese fenómeno de esa instancia del Estado, que es la policía, y vamos a vincularla con el Ministerio Público, que al parecer no tiene siquiera controles internos, pero parece también que más arriba el gobierno no hay forma como que la logre encauzar y que sea menos violenta hacia la gente y que pueda servir para algo más que matar a un infeliz en la calle? Mira, Gustavo, qué pregunta tan interesante, porque nosotros podemos con ella agarrar el sartén por el mango. El otro día, reaccionando a
ponía a alguien, qué lamentable lo de los intercambios de disparos cuando este prófugo fue ejecutado por la policía recientemente. Yo creo que se escapó de Nagua, que lo atraparon y en el suelo entregado lo mataron. Entonces alguien decía qué lamentable, y entonces un abogado de mucho prestigio, líder de esa organización, de eso, sociedad civil, etcétera, decía, y eso va más arriba en la policía. Y yo le contestaba diciendo, no, pero no es en la policía. Al final la responsabilidad es política, la responsabilidad de quien dirige a la policía, que no es el director de la policía, es el presidente de la República. No, claro, es una instancia mucho más allá. Exactamente, o por lo menos si pasa, entonces ese responsable, que no lo puede asumir todo, entonces destituye a quien es el responsable más directo y así va en escala. Eso es lo que debería proceder. Ahora, ¿qué sucede? Sin ánimos de entrar en ninguna perspectiva conspiracionista, sí nosotros tenemos que saber que el orden actual está manejado por intereses que a los pobres le importan muy poco. Le da, eso es lo que es el neoliberalismo, reitero, retirar al Estado de sus funciones fundamentales, no solamente de seguridad, sino de seguridad en su amplia acepción ciudadana, es decir, la alimentación, la recreación, la educación, la sanidad pública, etcétera. Eso es lo que el Estado neoliberal ha ido retirando de todo lo que fueron las instituciones que, como consecuencia de la incertidumbre que generó y produjo la Segunda Guerra Mundial, se instauraron con el Estado Providencia, el Estado Benefactor. Que por cierto, todo eso se dio en países europeos. Aquí tampoco nunca se dio un Estado que garantizara nada. Tampoco. Pero por lo menos sí se tenía la idea de que habían... Que el Estado era responsable. Exactamente, aunque fueran muy precarios los servicios, pero eso en teoría estaba. Hoy todo eso pasa por las privatizaciones de los servicios públicos, ya admitido y legalizado, como las ARS, las AFP, etcétera. Incluso la casa del conductor, toda una serie de elementos que ya hacen que lo público, porque esa es la otra, apostar por el fracaso de lo público, porque así se arrastra al prestigio de lo privado. Cuando nosotros sabemos que lo privado podría tener tantos defectos como lo público, y el caso de los bancos es una primera, el fracaso. No, que tú mencionaste el asunto de la salud, tú quieres una cosa más terrible. Pero hay todo, fíjate cómo se produce la ideología a través del lenguaje, por ejemplo, le llaman ARS X, ARS lo otro, y fíjate los términos que utilizan, humano, etcétera. O sea, es todo el proceso de revertir, porque el abusador lo primero que hace es que crean que él es el abusado. Entonces revierte la situación y hace como si el que está en falta es realmente bueno, aquello de Frank Fanon, que la primera victoria del, ¿verdad?, el que arrasa y conquista y esclaviza es hacer que el dominado piense como él. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos un estado de cosas que le conviene esa situación, por muchas razones. Te voy a dar 2 o 3. La primera es que mantiene a raya, porque todo eso pasa, entre comillas, donde la chusma vive, convive y muere. Esto tiene muy poca repercusión, lo que pasa es que eso genera morbo. Pero el morbo hasta en eso le conviene al poder porque distrae. Y tú miras cómo está estructurada, por ejemplo, la publicación de noticias de los noticiarios del país, y tú te vas a dar cuenta que empiezan siempre con hechos de sangre. Con hechos de sangre, con hechos, lo que llaman los hechos diversos, sí, ¿no? Crónicas policiales. Crónicas rojas se llaman en el lenguaje tradicional periodístico. Casi convertida en crónicas rosas, ¿no? Ahora, ¿cómo tú haces eso? Es todavía más terrible. No, pero esa es la... Y creo que te lo he dicho anteriormente, cuando tú tenías aquí Sucesos y tenías por otro lado Ritmo Social, Sucesos, aquella que publicaba la historia más conocida en la que los pobres salían en primera plana, y Ritmo Social o En Sociedad, donde los ricos aparecen en primera plana, en una boda, en un cumpleaños, etcétera. Tú tienes las dos caras de una misma moneda, ¿no? Tú tienes la violencia, que es el resultado de la otra violencia. Pero hay que mencionar esa primera violencia, que es la acumulación excesiva e injustificada de recursos que produce... Con la ostentación asquerosa. No solamente con la ostentación, sino con la impunidad de un Estado que se supone sea regulador para legitimar su nombre de democracia. Pero no lo tiene. Al final los infelices lo que hacen es que se matan entre sí. Y por eso tú tienes toda esa cadena secuencial de violencia que parte del Estado a través de ese infeliz, que es un cabo o un raso, que le golpea a ese ciudadano
y ese ciudadano a su vez golpea arriba. Es decir, es todo un proceso en el que los límites están Claro, que ese conectados. cabo probablemente sea, vamos a empezar por el raso. El raso es abusado por el cabo por el sargento por el teniente, Así teniente es. por el capitán, hasta llegar a... Exactamente. Entonces se desquita con el que es como él, pero que no tiene el uniforme ni Y la sobre pistola. todo lo que eso tiene a nivel de rango, ¿no? Me contaba, mira, hay una anécdota que me contó mi papá, que él veía siempre dos muchachos que desde cadete iban a hacerle el saludo a Camaño, ahí en el malecón, y después de ciertos rangos ya no volvieron. Dice, yo tal vez no coincidía con ellos, pero lo más probable es que ya su alta jerarquía... Tú dices, pero era en el acto que se hace de las Exactamente, flores. exactamente. El acto de y uno decía, recordación. caramba, que hay esperanza, porque le hacen el reconocimiento al presidente constitucionalista. Pero después, poco a poco, ya tú ves incluso en el lenguaje corporal, la actitud que van ascendiendo. ¿Por qué? Porque tú vas incorporándote a las leyes que te dicen, o tú estás in o tú estás out. Tú estás out, por ejemplo, en la milicia, quiere decir que tú te vayas de la milicia porque te van a marginar y tú la vas a pasar mal. O tú te pones in y tú vas a ir adquiriendo todo lo que la milicia te da si tú entras en el juego de la milicia. Bueno, eso es gravísimo. Y en el caso policial, conozco un oficial, una persona amiga, una persona muy seria, muy capaz, que en otra situación hubiese sido hace tiempo general o hubiese sido director de la policía. Porque además sabe investigar, estudió. Y él lo enviaron a una provincia determinada. Y cuando él llega, en el departamento que lo ponen, porque había mucho escándalo, el asunto de delitos comunes. Y entonces la primera semana viene uno de lo que se supone que es de su subalterno y dice, comandante, mire, eso es suyo. Un sobre con dinero. Y dice, pero ven acá, usted está loco. ¿Y por qué usted viene con eso? No, dice, no, yo no puedo recibir ese dinero porque eso no, ni me lo he ganado y mucho menos yo sé el origen de eso. El hombre vuelve después con el doble de la cantidad. Y le dice, mire, usted se está buscando un problema conmigo, yo sé que ustedes lo están mandando. Y al final, se suponía que era el jefe regional, lo llama, lo invita a comer un día y dice, fulano, pero usted está conspirando contra mí si usted no coge esos cuartos. Porque es que usted, o sea, ya usted se está aislando y entonces usted es un tipo que es la nota disonante aquí. Así es. Ya nosotros pasamos. Entonces, ocurrió que en un momento dado, él mismo le dijo, mire, yo para que usted no lo maten aquí, yo he hecho este oficio para que usted lo trasladen. Y efectivamente. Bueno, lo poco que le hicieron fue que le rompieron el mismo escritorio y le hicieron saber que podían robar. Le robaron hasta dinero de su salario. Sí. Sí, que le había dejado. Mira, aquí hay los tres golpes. Ya la honestidad no solamente que pasó de moda, sino que pasó por el tránsito de que te consideraban como un cobarde. Si tú eras un honesto o practicabas esa honestidad, te consideraban cobarde. Cobarde con P. Exacto. Eso Sí. lo quise decir para no espantar, ¿verdad? Pero después de eso, ya entonces tú eres peligroso. Peligroso. ¿Entiendes? Peligroso. ¿Por qué? Porque tú eres un punto disonante. Y ese punto disonante crea ruido en este aguacero de iniquidad. Recuerdo a un maestro del periodismo, Yaido, que en una ocasión decía que cuando una sociedad comienza a hacer lo siguiente, a que está un círculo de personas y se acerca una persona ética y honesta y se desbarata el grupo, porque la gente dice, este hay que tener cuidado, te prive en serio, muy jodón. Eso es un signo muy negativo. Así, sobre todo en las clases dirigentes. Porque las otras clases son consecuencias. Cuando este pueblo se jodió por esto y por lo otro, mira, yo tengo también la certidumbre, porque lo he visto, ¿no? Que todo es una cuestión de liderazgo. Las sociedades actúan de acuerdo a cómo el liderazgo actúa, o como el liderazgo establece las reglas de acción. Lo que llaman la didáctica del poder. Exactamente. Sí. Entonces, aquí, hasta en el tema de los prejuicios, Gustavo, aquí hay un tema, por suerte, irreversible. O sea, con que haya un liderazgo responsable, que cuando haya un asesinato por homofobia, o que haya una persecución antiinmigrante, o que haya una violencia de género, si hay realmente la implicación permanente de los poderes públicos, y sobre todo cuando digo los poderes públicos, las figuras que representan los poderes públicos, tú vas a ir encontrando retroceso en esos llamados fenómenos culturales. Sí, me consta. Yo te voy a poner un ejemplo rápido, que tenemos que irnos ya. El doctor Víctor Terrero está en una visita, es una persona muy consciente de estas cosas y ha echado una batalla
para que la persona de la comunidad LGTB no sea discriminada y no se les rechace y se le nieguen servicios en los hospitales. Y él ha trabajado duro, pero ha logrado que mucha gente haya tomado conciencia. Y yo estoy seguro que estando ahí, estando en esa sala de emergencia, estando en los hospitales, con lo que se defiende con el cuerpo. Sí, no, es una batalla que él ha echado pie con pie. Cuerpo a cuerpo. Muchas gracias a Gustavo, Juan Miguel gracias. Pérez, que siempre es un gran honor conversar contigo. Y yo creo que siempre que tú vienes aquí, nos echas mucha luz con tus análisis tan agudos. Muchas gracias. A ustedes, amigas, amigos, no se vayan, que más en Acento TV.